empoderada y feliz. Descubre todo lo que nos contó Patti Cantú. 180 años de historia no se olvidan. Por eso recordamos a la reina de las ferias. ¿Eres mamá? Conviértete en una gran coach de tus hijos y guíalos al éxito. Nosotros te decimos cómo. Descubre los beneficios del Botox, el elixir de la eterna juventud. Además, este 19 de abril tenemos un doble festejo. La familia amarilla. Los Simpson cumplen 32 años en la pantalla chica. Y el galán de galanes, Luis Miguel, celebra un año más de vida. ¿Sabes qué lugares debes conocer en Valle de Bravo? Te damos los tips en nuestra sección en inglés para que te escapes un fin de semana. Y Erickson Spitia sigue con mucho sentido común. No te lo pierdas. Todo esto y más en nuestra edición de abril. Búscanos en redes. Sentidocomún.live, una revista gratuita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Erickson con Sentido Común y ya vieron, estamos estrenando locación, así que un gusto. Muchas gracias a la Universidad Cuauhtémoc que este mes de abril pues vamos a estar transmitiendo desde esta cabina, así que muchas gracias por todas las facilidades que nos han brindado y por supuesto a ustedes que nos ven en casa, que nos escuchan en sus automóviles o donde sea que nos estén escuchando o sintonizando, pues bueno, bienvenidos. Ya vieron a mi invitada, ahorita se las voy a presentar ya con calma. Me gusta arrancar siempre este espacio con una frase, con palabras que nos ayuden, que nos den esta guía, que todos los días, todas las personas buscamos estas palabras, todos buscamos señales, ¿no? Entonces, ¿qué mejor el tener estas palabras para hoy, que se llama el día 5 de abril? Y dice, me encantó, está un poquito largo, pero me encantó, espero que les guste. Dice, la mayoría de las personas no descubren en qué consiste la vida hasta que están a punto de morir. Mientras somos jóvenes, nos esforzamos constantemente para cumplir las expectativas sociales. Estamos tan ocupados persiguiendo los grandes placeres de la vida que nos perdemos los pequeños, como bailar descalzos junto a nuestros hijos en un parque en un día lluvioso, o plantar rosas en el jardín, o simplemente ver el sol. Vivimos en una era en la que hemos conquistado las más altas montañas, pero aún debemos conquistarnos a nosotros mismos. Tenemos edificios más altos, pero menos paciencia. Más posesiones, pero menos felicidad. Mentes más llenas, pero vidas más vacías. Por ello, no esperes a estar en el lecho de muerte para descubrir el sentido de la vida y el papel precioso que tienes para desempeñarte en ella. ¡Qué maravilla, de verdad! Y esto es cierto. Hace unos meses pensaba en esta parte de por qué cuando estamos... Bueno, todavía no me muero, ¿no? Pero ¿por qué la mayoría de las personas que están a punto de morir es cuando dicen, ay, por fin entiendo lo que significaba la vida y lo que teníamos que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no darnos cuenta de ello en estos momentos, cuando tenemos fuerza, cuando estamos jóvenes, cuando tenemos estas capacidades y cualidades? ¿Por qué no? Y creo que el 2020 fue un gran despertar. Así que bueno, de esta manera, ahora sí les presento a mi invitada, Karina Barba, directora y creadora de Tlanemani, Mujeres con Liderazgo, una asociación no gubernamental. Karina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien. Aquí contenta. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué te parece? ¿No crees que es muy cierto este tema con el que arranqué? Yo creo que totalmente, ¿eh? O sea, yo creo que finalmente es el tema de la experiencia. Yo creo que conforme va avanzando nuestra edad siempre vamos diciendo, ay, si hubiera sabido esto antes y vamos valorándolo más, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor eso va pasando, bueno, yo tengo esto en los 30, entonces eso volteo al pasado y digo, ay, o sea, si lo hubiera sabido, hubiera disfrutado estos momentos, hasta disfrutar la infancia, disfrutar la adolescencia y a lo mejor no querer correr, ¿no? O sea, y creo que eso nos va pasando y me imagino que a los 60, 70 estar igual, ¿no? Diremos lo mismo. Sí, caray, ¿el 2020 cómo te trató? Yo creo que en lo personal fue un año bueno para mí, o sea, creo que fue un año de mucha reflexión, de introspección, obviamente pues como a todos hubo un impacto pues negativo en el tema del desarrollo económico, un poco el desarrollo profesional. Sin embargo, a mí la parte personal me fue muy bien, la verdad es que fue un año que me tomé para mí, para meditar mucho, para pensar qué quería, sobre todo los primeros 3 meses, como de marzo a mayo, lo disfruté muchísimo. Después obviamente pues ya es como el de, bueno, tienes que seguir con tu vida y ver cómo lo adaptas y pues sí fue como un año de muchos retos. Oye, pero a ver, esa parte que dices que en lo personal te fue bastante bien porque te diste la oportunidad de un crecimiento personal, ¿no lo hubieras hecho si no se hubiera presentado esta pandemia? No, para nada. Porque obviamente eres una de las mujeres que en el día a día tiene chorrocientas mil actividades. Así es. Entonces no te permitías contactar como lo pudiste hacer.
Sí, totalmente. Yo creo que tenía, o sea, nunca había dejado, para empezar, nunca había dejado de estudiar. O sea, Ahí era está, algo, ¿no? bueno, ni siquiera he dejado de estudiar, todavía no terminó. Pero sí, obviamente yo siempre tenía así mi agenda súper llena, o sea, yo tenía años que no comía con mis papás y cosas así. Entonces, la verdad, fue como un alto. Yo siempre, no sé si luego te gusta Mafalda y así, ¿no? Y entonces Claro. que dice que paren la vida que me quiero bajar, ¿no? Ajá, O sí, sea, sí, creo que a sí. todos nos hace falta parte de un respiro. Obviamente sabemos que pues esta pandemia generó muchos impactos negativos, sobre todo en el tema de pérdida de vidas, pero creo que también nos trajo muchas oportunidades, ¿no? O sea, en esta parte de que fue como un momento que no, que muchas personas nos dimos, ¿no? O sea, Y y una gran que conciencia. fue una gran pausa en la vida, Claro, sobre todo. una gran O sea, conciencia. valorar los abrazos. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, así después yo quiero un abrazo. De verdad. O sea, yo, por ejemplo, mis papás son mayores de 60 años, mi mamá tiene Claro. hipertensión y mi papá diabetes. Entonces, no, pues ni siquiera el contacto físico Ujú. con ellos. De verdad, hasta el hecho de tener un contacto físico con tus amigos, o sea, como de, quiero, literal, quiero un abrazo. Claro, ¿no? ahora sí, O ¿no? sea, Lo extrañamos. sí, sí. Lo que dábamos por hecho antes. Totalmente. Pero qué maravilla que hoy tengamos esta gran oportunidad de verlo, de vivirlo, de experimentarlo como tal, ¿no? Porque creo que Totalmente. fue un año, sí que nos movió y que es el año del despertar. Nos dio la oportunidad para comenzar a despertar y darnos cuenta de muchas de las cosas que dejamos de hacer y que hoy tenemos la oportunidad porque estamos vivos. Y valorar lo que realmente queremos y lo que nos mueve, ¿no? Porque muchas veces estamos como que nos dejamos llevar por lo inmediato y no por Claro. lo importante. Y creo que esta pandemia nos dio la oportunidad de decir, a ver, ¿qué realmente es importante para mí? Y hasta el hecho de cambiar tu rumbo, ¿no? ¿Qué cambió en ti, eh? Pues yo creo que, o sea, yo tengo muchos años como en un proceso de evolución y como de conciencia, sin embargo sí creo que hice como un alto total, o sea, yo creo que por ejemplo el tema de la familia, yo les digo, o sea, de verdad yo creo que nunca en mi vida había salido tanto como en esta pandemia. No significa que salga muchísimo, pero creo que sí me di mucho espacio para salir con mis amigas, para irme a tomar un café. O sea, obviamente tengo un grupo reducido de amigas y y he convivido muchísimo. O sea, yo creo que la parte tanto familiar como social la reforcé muchísimo y empecé a valorar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de darme tiempo a mí, darle tiempo a mi familia, a mis amigos. Y la calidad, ¿no? Totalmente. En lugar de esta cantidad. Fíjate que antes mi agenda estaba más llena como de cosas como pues profesionales, ¿no? Que obviamente hay gente a la que aprecio y estimo mucho, pero siempre era como con el objetivo de construir un proyecto, de hacer esto, de hacer aquello. Y ahora no, ahora ya es como vamos a tomarnos un café a ver la vida pasar, Claro. ¿no? O sea, y ese tipo de cosas. O sea, también fui muchísimo al cerro, que eso también me El ayudó, cerro, bueno, para me aquellas personas conectó. que no estén en Aguascalientes, el cerro es el Cerro del Muerto. Este Cerro del Muerto es maravilloso porque, ¿qué son? ¿Como 1500 metros? No sé, la verdad no tengo el dato. Bueno, son más o Pero- menos 1500 metros. Entonces, imagínense, este peregrinar, realmente la conciencia, el esfuerzo, el contacto con uno mismo y la naturaleza es maravilloso. Sí, la verdad es que energéticamente te cambia Claro. muchísimo. De hecho, yo ya iba como cada 8 días o cada 15 días. Y hubo un momento en la pandemia donde empezamos a hacer ejercicio en casa y así. Y hubo un momento donde de verdad ya necesitaba salir, ¿no? Claro. O sea, y entonces yo dije, no, necesito ir al cerro. Y empecé a ir, iba como 5 o 6 veces a la semana al cerro y la verdad fue súper maravilloso porque además también es un tiempo que te das para reflexionar, para pensar, para valorar. Y de verdad que conectas hasta con el mundo, ¿no? Oye, Con el planeta. y esa parte, por ejemplo, no sé en tu círculo social, pero por lo menos pues más allá del mío, las personas cercanas a mí, me he dado cuenta que también las pláticas ya son más trascendentales. Ya nos dimos la oportunidad de tocar estos temas que anteriormente era como, sí, y ahora es, oye, me pasó esto, me pasó aquello. Ya nos damos esta oportunidad de contactar a nosotros mismos y de hacerlo, de expresarlo con el de al lado. Antes decíamos, uy, qué pena decirle que me siento de tal manera. Triste. Y ahora, ¿no? Y ahora es como, uy, tú también, sí, yo también, uf, qué maravilla. Y conectamos. Pues. Claro. Yo creo que eso también es súper importante porque creo que el tema de la inteligencia emocional, de la educación emocional, de la salud mental, era un tema que ya se venía como despertando y que ya se venía trabajando un poquito más. Sin embargo, sí, no era como de que, ay, hola, buenos días, soy Karina Barba y estoy triste, ¿no? Claro. Porque entonces van a decir, ay, no, y la crítica social, cuando Claro. finalmente las emociones forman parte de nuestra vida. Y que siempre- seguramente en ese momento todos los que estaban ahí decían, ay, yo también, pero no lo puedo decir. Sí, sí. ¿no? Y entonces, o sea, finalmente
finalmente ahí van a estar y lo que tenemos que aprender es a transitar en ellas, a Claro. gestionarnos y entonces saber cómo podemos actuar de una mejor manera. Yo creo que tocas un tema súper importante que es ese, el hecho de que ahora ya estamos como más en contacto, ¿no? Y Ujú. entonces ahora por lo menos hacemos un alto y decimos, bueno, hoy me siento así, ¿no? Y entonces Claro. hoy me siento feliz por esto. Y a lo mejor este tema de la conciencia plena, ¿no? O sea, como de alguna manera inconsciente estamos todos trabajando como en esta conciencia y conectando y a lo mejor liberándonos un poco de los estereotipos, ¿no? Porque esta idea de tener una vida perfecta, una vida feliz y una vida así totalmente sonriendo 24/7, pues no es cierto, ¿no? O sea, todos nos enojamos, nos ponemos tristes, nos dan bajones. Oye, pero a ver, espera, eso es cierto. Sin embargo, si me meto en este momento a tus redes sociales, estoy seguro que no voy a encontrar una sola foto donde estés triste o donde estés enojada o donde siempre va a ser sonriendo o de buenas. Bueno, para empezar, la verdad, no, déjate ¿Sí o no? digo. Sí, sí. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo es muy raro, es más, hasta llorando sonrío, ¿no? O sea, es ya como un tema muy... O sea, de verdad no puedo no sonreír. Ok. Pero, por ejemplo, sí tengo publicaciones, sobre todo en mi perfil personal, donde he puesto así como de, ay, hoy estoy triste por esto, ¿no? O sea, o ¿Y por pones una ejemplo, me fotografía pone una triste? reflexión. No, nunca le he puesto. Ok. O sea, no tengo... ¿Y te has tomado fotografías llorando o triste? No. Yo lo he tengo. hecho, ¿eh? Yo sí lo he Fíjate hecho. que... Yo sí lo he hecho. Les confieso que está padre. Bueno, por lo menos para mí, ¿no? De repente cuando estoy llorando a moco tendido y que estoy acá... Digo, a ver, espérate, está buenísimo. Me quiero tomar una fotografía porque quiero ver cómo es mi dolor, contactarlo y observarme y decir, también este soy yo. Soy Sí, este sí. que llora, soy este que se le sale el moco, soy este, ¿no? Totalmente. Y no nada más es la parte sonriente que, ay, sí, sonríe para la foto. No, también soy este que está triste, soy ¿Y la este has que está subido? agobiado. No, ¿Por? eso ha sido, porque ha sido muy como propio, ¿sabes? En mi crecimiento personal, pues, normalmente comparto eso, ¿no? Las cosas que me ayudan a crecer, pero esa parte es como muy íntima, es como muy mío, que digo, no cualquiera lo puede ver, ¿no? Es Que- así como lo he sí, hecho. Que justamente yo creo que también es cierto, ¿no? O sea, finalmente hay cosas que uno puede compartir porque son públicas y Ujú. que entonces es un tema que dices, bueno, lo comparto, pero hay otras cosas que sí son como más, Más íntimas, ¿no? ujú. Y que aunque te reconozcas en ese estado, finalmente pues es parte de tu intimidad, ¿no? Y está padre, yo sí recomiendo que lo hagan, aunque no lo suban, aunque no lo publiquen, pero que sí lo hagan, porque es parte del autoconocimiento. Fíjate que ayer justamente así, por eso me causó, porque justamente ayer dos de mis amigas, hicimos un viaje y entonces dos de mis amigas tenían fotografías, una se la tomó una amiga de ella en un momento así crucial para ella y es la foto más triste del mundo, o sea, de verdad se ve súper triste, ella está llorando, está recargada en un bar y en una barra de un bar y la foto es súper bonita y ella, la foto como tal, pues ella tiene una expresión súper triste. ¿Y se dio Y cuenta que se la entonces, habían tomado? Sí, y Ok. le dijo cuando siente, bueno, hizo su reflexión, pues, Ajá. y entonces se la mandó, y entonces cuando nos la enseñó, yo dije, de verdad, o sea, nunca, o sea, mira qué coincidencia, ¿no? Y entonces otra de mis amigas dijo, yo tengo una foto también de cuando estaba llorando, y me la tomé bueno, ella fue por una relación personal, dice, y me la tomé para que cuando quisiera regresar me diera la fuerza para no hacerlo. ¡Wow! Y entonces fue muy interesante que ahorita como que Saliera. coincidiera. Ajá. Bueno, al final no hay coincidencias, dicen, ¿no? Sí, sí. Pero qué maravilla. Yo creo que todos tenemos esta gran oportunidad de un crecimiento personal. Y que existen, si habemos 7,000 millones de seres humanos, existen 7,000 millones de caminos para llegar al camino que cada uno necesita llegar, Así ¿no? es. Porque cada uno vamos generando nuestra propia brecha. Oye, Karina, cuéntanos, ¿qué onda con Tlanemani? ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cuánto llevas? ¿Qué es Tlanemani? Bueno, Tlanemani es una asociación civil. Nosotros trabajamos el tema del empoderamiento de las mujeres. Nos especializamos en el tema, principalmente hacemos capacitación. Trabajamos el tema de fortalecimiento del liderazgo y de los emprendimientos de las mujeres. Y bueno, pues ese es como nuestro fuerte. Hacemos también procesos de vinculación, hacemos incubación de proyectos. Nosotros surgimos en el 2015, ya estamos sobre los 6 años. Yo siempre les digo que Tlanemani es un ejemplo de cómo la sociedad civil nos podemos organizar. Ujú. O sea, obviamente yo lo confundí con otras personas y siempre he estado como a la cabeza de la asociación. Sin embargo, sin el esfuerzo de otras personas, pues sería imposible. Claro. Participamos más de 70 personas en el desarrollo del proyecto. Es un proyecto, nosotros tenemos un programa principal que se llama Mujeres Agentes de Cambio. Mujeres Agentes Mujeres Agentes de Cambio.
Porque nosotros como Tlanemani, nuestra población objetivo son mujeres con alto potencial de liderazgo. Es decir, mujeres... Pero a ver, entonces, ¿qué andas en la vida y dices, a ver tú, vente para acá, ¿tienes Pues potencial? hacemos convocatoria. Ok. O sea, hacemos una convocatoria en la que invitamos a las mujeres que tengan esta inquietud de ser líderes, de ser tomadoras de decisiones, a que se desarrollen, porque finalmente el liderazgo es un tema de desarrollo, ¿no? O sea, si bien es cierto la personalidad, en específico el temperamento tiene ahí sus incidencias, si tú quieres ser líder, tú puedes ser líder, ¿no? Porque el otro Todos podemos. El 50% de tu personalidad, que es el carácter, es un tema que tú puedes moldear a la perfección. Y eso está padrísimo, porque realmente todos podemos ser líderes, todos. Pero a nadie nos enseñó. Yo lo que siempre les digo es que a quien de chiquito nos dijeron, tú vas a ser líder y entonces vamos a darte esta formación para que seas líder. A nadie. O sea, yo creo que súper poquitas personas, quizá, yo no he conocido, pero quizá puede ser que a lo mejor algún padre de familia sí dijera, bueno, yo quiero que mi hijo sea líder, entonces le voy a ayudar. Encauzando, claro. Lo voy encauzando. Y realmente no, yo creo que por el contrario, nos enseñan como que nos dé vergüenza el hecho de querer ser líderes, ¿no? O sea, yo he ido a muchas universidades, luego a platicar sobre el tema del liderazgo, y entonces les pregunto a los jóvenes, les digo, oigan, ¿quién es de aquí líder? ¿No? Sí, por ejemplo, auditorios de 500, 600 chavos, y entonces luego nadie levanta la mano, y entonces yo, o 2, 3, o sea, sí la levantan como 3, 7. Empiezan a denunciarlo, ¿no? Es que es él, ¿no? Fíjate que no tanto, en esos momentos pasa mucho de que entonces empiezan como que levantan la mano y entonces los otros empiezan a verlo y se empiezan a reír. El arrogante, ¿no? Sí. Cuando en realidad le digo, bueno, pues está padrísimo, porque si somos 300, 400 y hay 3 líderes, pues tenemos 297 seguidores, ¿no? Y entonces todos se quedan así. Le dije, pues es que es cierto, ¿no? O sea, y yo creo que ahí es cuando tenemos que empezar a cambiar, que es un tema del autorreconocimiento. Yo creo que vivimos en una sociedad que no nos enseñaron a autorreconocernos, y cuando encontramos una persona que se autorreconoce, entonces la juzgamos como el arrogante, el creído, Sin embargo, yo creo que tenemos que trabajar mucho como sociedad en este tema, ¿no? O sea, es un tema de autoaceptación, de autorreconocimiento, de abrazarnos. Yo les digo, yo no sé en qué momento de la vida nos metieron en la cabeza que nuestras ideas no son lo suficientemente valiosas para ser expresadas y para ser seguidas por otras personas. Entonces, yo creo que ahí es como ir modificando como esta parte. Pues es que socialmente, ¿no? Desde la escuela, o sea, desde pequeños nos van reprimiendo y nos van cerrando esas puertas en las cuales nosotros les creemos. Por obvias razones, vas creciendo y generas ese tipo de comportamiento. Para empoderar mujeres, este asunto del empoderamiento femenino, sin duda alguna, es una de las frases o palabras más recurridas de los últimos años y que me encanta. Me encanta cómo poco a poco la mujer empieza a tomar un rol cada vez más activo en cómo se dan cuenta del valor que tienen, ¿no? Durante tantos años la represión femenina y toda esta situación que hemos vivido como sociedad. Y hoy, en pleno 2021, pues todavía hay mucho trabajo por hacer, Karina. Así es. O sea, hay mucho todavía, hay muchas mujeres que no se saben el rol que juegan, que todavía no se dan cuenta y el miedo sigue siendo muy grande todavía. Así es, son muchos factores los que intervienen, tocas un tema importante. Algo que me gustaría resaltar, que siempre aprovecho cualquier foro para hacerlo, es el empoderar mujeres. O sea, afortunadamente el tema del empoderamiento de las mujeres es un tema que ya está en las agendas locales y nacionales. Hace algunos años en la local no estaba, todavía cuando nosotros empezamos no estaba, obviamente en la internacional sí lo estaba. Y entonces ha sido el discurso de mucha gente, y yo lo he visto así para arriba y para abajo, el de nosotros empoderamos mujeres. Caray, ¿no? O sea, ¿qué es? ¿Cómo podemos definir el empoderamiento? Mira, el empoderamiento de la mujer de hecho, o sea, como tal está acuñado como un concepto para las mujeres. Sin embargo, el término viene desde la psicología y podría ser empleado para los hombres y para las mujeres. Sin embargo, como un término conceptual, pues está acuñado para las mujeres, de empoderamiento de las mujeres. El empoderamiento como tal debería de ser apoderamiento, nada más que por un término global, pues se ha utilizado empoderamiento, porque en realidad cuando hablamos de empoderamiento nos referimos a la generación de conciencia de nuestra capacidad de poder hacer las cosas. Individual. ¿No? Individual y colectivo. Cuando yo soy una mujer que soy consciente de mis capacidades, que entonces yo digo, yo Karina puedo emprender, yo Karina puedo estudiar, yo Karina puedo hacer esto. Cuando hablamos de poder nos referimos a ese poder, pues, claro. O sea, el de ser yo consciente de esto y apoderarme de mí, de mis decisiones, ¿no? Cuando yo estoy apoderada de mí, donde digo, bueno, mi felicidad es mi responsabilidad, mi futuro es mi responsabilidad.
Obviamente para hablar de este empoderamiento, pues también tiene que haber una estructura social que me lo permita. Porque ¿qué me sirve decir, bueno, yo soy una mujer independiente, soy una mujer que puedo valerme económicamente por mí misma? Si entonces salgo a una sociedad en donde no se me dan oportunidades laborales, en donde se me violenta de todas las maneras, en donde no hay un Estado de Derecho para mí, pues entonces no puedo hacerlo, ¿no? Sin embargo, el empoderamiento es un proceso personal y que es interno, ¿no? Es que va de adentro hacia afuera. Necesitamos primero trabajar en nosotras y luego trabajar y tener una red de apoyo, ¿no? Oye, a ver, eres una mujer que estamos hablando que está en los 30 años, ¿no? Estás joven, estás muy joven. Sin embargo, a lo que voy es, estamos en el punto de la historia de la humanidad que necesitamos estar para seguir haciendo los cambios necesarios. O sea, tu mamá, tu abuela, las generaciones que nos han precedido han hecho todo el esfuerzo para que nosotros hoy tengamos esta libertad y tengamos este punto donde nos encontramos. Hoy tú como mujer que abanderas y que dices, quiero ayudar y quiero seguir generando un cambio en la sociedad, porque tal vez el día de mañana nos morimos, ¿no? Y ahí quedó, nuestra labor ahí quedó, pero en la historia sigue y habrá alguien que hayas inspirado y que diga, oye, yo quiero seguir eso que hizo en algún momento Karina. ¿Cómo fue en tu caso el empezar a hablar y el empezar a ejecutar y a vivir este empoderamiento femenino? Mira, algo interesante es que, bueno, a lo que iba hace ratito, es que yo hago acompañamiento para que las mujeres vivan su proceso, ¿no? Cada quien lo puede hacer. Yo creo que fue un tema circunstancial. Yo siempre he sido activista social desde que tengo 15 años, entonces he participado en diferentes organizaciones y cosas por el estilo. Yo cofundo una asociación civil que se llama Mexicano Solidario. Trabajamos temas asistencialistas principalmente, dábamos también capacitaciones en colonias vulnerables. Poco a poco nuestros grupos empiezan a ser de mujeres, empezamos a especializarnos en mujeres y entonces ahí es cuando surge Tlanemani como tal, porque de hecho la asociación anterior se llamaba Mexicano Solidario, Cero Perspectiva de Género. Y entonces ahí es cuando yo veo, hacemos un taller, yo convoco a mis amigas, hacemos un taller en el que decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo soy mucho de planeación y de hacer proyectos y plantear objetivos, metas y cosas así, ¿no? Entonces yo le decía, realmente yo tengo el objetivo de incidir, ¿no? O sea, yo creo que si tú vas a hacer una acción, tienes que garantizar que tenga una incidencia, que impacte de verdad en la calidad de vida de las personas. Y entonces yo decía, este esfuerzo que estamos haciendo desde Mexicano Solidario, pues no está teniendo un impacto en la calidad de vida de las personas. ¿Qué podemos hacer para así incidir? Para que de verdad las personas, después de la intervención que nosotros tengamos, sí ocurra algo en su vida y no solo sea como, ay, fue una plática y pues... Claro, cool, hasta ¿no? ahí. O sea, porque entonces perdemos nosotros el tiempo y ellos también, ¿no? Claro. Porque si no les estamos aportando nada. Y ahí es cuando hacemos este taller, hacemos un taller de planeación participativa. Y entonces ahí es cuando yo descubro que esta parte que yo había vivido en silencio, pues la falta de autorreconocerme, de conocerme, de reconocerme y el de decir yo, Karina, puedo. Y entonces que yo lo fui trabajando a lo largo de mi vida y que tampoco es que esté concluido, ¿no? Porque es un trabajo que jamás termina. Por supuesto. Y entonces que empecé a confiar en mis capacidades y que entonces a mí también me pasaba que luego a veces yo confiaba más en las capacidades de mi compañero y entonces yo le decía, ay, mira, yo hacía un proyecto y entonces decía, a ver, preséntalo, tú, ¿no? Claro. Porque yo me ponía súper nerviosa, porque además yo era como 8 años más chica y, o sea, muchas cosas, ¿no? Que era, o sea, no confiaba en mis capacidades y competencias, ¿no? Y yo viví un proceso en el que empecé a como a descubrirme y que decía, pues, o sea, siempre sí es cierto, siempre he sido destacada en la escuela, siempre he sido disciplinada, siempre he sido pues, destacada en todos los sentidos, ¿no? Y me empecé a autorreconocer. Cuando hacemos este taller, vemos que las mujeres, o sea, mis amigas, que eran mujeres con acceso a la educación superior, mujeres que pues todas tenían coche, la mayoría estaban por egresar o ya habían egresado, todas coincidíamos en este punto, en el tema de la autoestima, ¿no? O sea, que luego a veces tenemos una connotación negativa sobre la autoestima, porque entonces hablar de autoestima para todos es como, ay, o sea, como súper, o sea, ¿eso qué? Cuando la autoestima es el centro de todo, base, o sea, sí, hay que cambiar la percepción totalmente. Oye, pero a ver, con todo este trabajo que has hecho, ¿dónde quedan los hombres? Porque de repente siento que se está haciendo un gran esfuerzo, que las mujeres han avanzado y todo. Sin embargo, pareciera que son dos caminos y que cada vez nos separamos más, hombres y mujeres. Cuando creo que, como tal, como sociedad, al contrario, tenemos que converger y no dejar fuera al hombre. Hoy siento que el hombre se está quedando ahí rezagado y que el crecimiento de la mujer ahí va en solitario. ¿En qué momento será posible que podamos converger
ambos géneros? Yo creo que sí está ocurriendo y yo creo que las nuevas generaciones de hombres tienen una perspectiva totalmente diferente y hasta les parece totalmente absurdo algunos posicionamientos de hace 20, 30 años, ¿no? Claro. Sí creo que obviamente se está trabajando mucho más en el tema de las mujeres porque pues estamos en condiciones de desigualdad, ¿no? Y más allá de hablar de una igualdad sustantiva, tenemos que hablar en el empoderamiento de las mujeres, que las mujeres nos empecemos a creer que somos capaces y que somos competentes. Sí creo que se está dejando un poco de lado, sobre todo en temas de políticas públicas, el tema de la intervención de los hombres. Y justamente estamos viviendo crisis sociales en las que es producto de esto, ¿no? O sea, tenemos mujeres que salen a la vida económicamente activa, pero que entonces ellas siguen encargándose de los cuidados y del hogar. Y entonces que ahora ya no tienen una jornada laboral, ahora tienen 2 o 3 jornadas laborales, mientras el hombre no se ha trabajado con ellos para modificar su conducta. Así como las mujeres estamos como redefiniendo nuestros roles, los hombres también deberían de estar trabajando en redefinir los roles. Yo creo que ahí es una parte, un tema de perspectiva de los gobiernos en el que ellos tienen que empezar a trabajar también en generar políticas públicas para que los hombres desarrollen una nueva masculinidad y que se puedan redefinir y que entonces empiecen a cuestionar también su rol. Aquí ha habido un tema interesante porque generalmente pues las feministas, o sea, las políticas públicas que se han impulsado generalmente son impulsados por feministas un poco más radicales. Entonces el pleito de las feministas dicen, oye hermano, me costó tanto trabajo que tú me pudieras asignar 3 pesos en tu recurso para que entonces de esos 3 pesos yo le tenga cada uno a los hombres, ¿no? Yo creo que más bien es un tema de perspectiva de los gobiernos. Nosotros en Tlanemani hemos trabajado con los hombres. Definitivamente yo creo y coincido totalmente que nosotros tenemos que trabajar de la mano y que justamente tenemos que ir construyendo esta sociedad en la que encajemos los dos y que eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que la visión de las mujeres esté en la toma de decisiones al igual que de los hombres y que desde la visión de los dos y desde las necesidades de los dos podamos construir sociedades mucho más equitativas. Y es que es justo eso, hacia dónde iba. Tlanemani justo invita también a los hombres. Mira, para empezar, nosotros tenemos muchos aliados hombres. Okay. O sea, nosotros hemos construido relaciones de vinculación con muchos aliados hombres que obviamente tienen como más conciencia de las situaciones y que nos han apoyado muchísimo. Yo les digo, las principales personas que nos han abierto las puertas fueron hombres, no porque las mujeres no quisieran, sino porque eran los que estaban en la toma de decisiones. Afortunadamente, cada día hay más mujeres y esto ha sido así. O sea, de hace 5 o 6 años, la diferencia en la participación de las mujeres ha aumentado muchísimo. Claro. Y nosotros hemos tenido talleres que en su momento se llaman talleres de nuevas masculinidades, que es el tema de redefinir los roles. Realmente nosotros tenemos 3 líneas de acción principales. Oye, espera, ¿y en esos talleres va únicamente el hombre, va la pareja o cómo es que suelen trabajar? Va únicamente a los hombres, han sido talleres únicamente para hombres, porque lo que se trata es que también ellos redefinan su rol, ¿no? ¿Y cómo has visto a mis compadres? ¿Cómo los ves? Mira, yo creo que en un principio hay como cierta resistencia y hay como mucha bromita, como de, por ejemplo, en Tlanemani siempre decían así como, ay, vamos a hacer entonces los tlanemachos o los tlanemens, y siempre es como la broma de, pues es que las mujeres nos maltratan, y, o sea, creo que hay también como mucha broma porque a veces no existe la suficientemente empatía de la desigualdad de las mujeres. Pero entonces cuando tú les empiezas a explicar, oye, ¿te has dado cuenta que pasa esto? Y entonces, no, pues sí. Oye, ¿y tú puedes transitar en la calle? Pues a lo mejor no 100% seguro, pero a lo mejor 90% más seguro que una mujer. Y dice, no, pues sí. Entonces yo creo que hace falta como desarrollar este tema de empatía, no tomarlo como una burla. Y entonces una parte que ellos reflexionan mucho y con las que conectamos mucho es el tema de las emociones. Okay. Si te das cuenta, los suicidios consumados son principalmente por hombres, ¿no? O sea, por 2 cosas, ¿no? Porque pues son más agresivos biológicamente, entonces sus prácticas son más agresivas, ¿no? O sea, entonces pues pueden consumar el suicidio, ¿no? Desafortunadamente. Y la segunda, que también a mí me parece súper importante, es el hecho de que si nosotros como mujeres no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, a los hombres menos. Claro. O sea, a los hombres nunca se les permite, o sea, si no llores, no Lo que dije hace ¿no? rato, O sea, yo lloré a moco tendido, ¿no? Ajá. Obviamente cuando eres niño te dicen, no, tú no puedes llorar, tú eres hombre, tú eres macho. Y muchos me dirán, bueno, pues Erickson, es que así te tocó crecer, ¿no? Y así crecimos muchos. El tema es que es responsabilidad de cada uno de nosotros trabajar con cada uno. O sea, yo tengo que voltear a verme a mí, en lugar de señalar y decir, es que mi mamá, mi papá, mis abuelos me guiaron o me educaron de tal forma, pues así se estilaba y punto. A partir de ahí, ¿yo qué puedo hacer? Entiendo perfectamente que cada uno de nosotros tenemos un rol diferente en esta vida.
Y también es muy importante, Karina, amigos que nos están viendo y escuchando, el tema de saber que estamos en una ciudad y o en una comunidad. Es diferente el actuar en Aguascalientes capital, en Calvillo municipio, en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Porque obviamente si nos vamos del otro lado del planeta, nos encontraremos que la mujer todavía sigue vistiendo de tal forma porque no se puede vestir como ella quiere, ¿no? Que no puede expresarse. Bueno, y hasta aquí en México, ¿no? También. Bueno, entonces el tema es ese, que depende mucho también y que nosotros lo tenemos que entender. Más allá de señalar o de juzgar, es decir, bueno, entiendo que en otra parte, en otra comunidad se vive y que todavía les cuesta más trabajo por el arraigo que se tiene con las ideas. Y que entonces ahí es donde está nuestra responsabilidad. Así como nosotros tuvimos ciertas oportunidades, ciertas opciones, pues entonces nosotros tenemos que construir brechas para que otras mujeres puedan tener más opciones y más oportunidades. Claro. Eso es muy importante. Y yo creo mucho en el tema de trabajar con los hombres, o sea, trabajar en el tema de la educación emocional, porque entonces también como no queremos tener personas violentas, si no saben gestionarse, ¿no? Si entonces hasta que entonces explotan, ¿no? Entonces, y obviamente ir como deconstruyendo toda esta parte de la violencia, ¿no? ¿A partir de qué edades empiezan a trabajar ustedes en Tlanimani con las personas? Porque me queda claro que, pues, entre más chico uno empieza a tener un conocimiento propio, pues va a ser mucho más sencillo Sí, el camino, totalmente. ¿no? Pero también me queda claro que es difícil acercarnos con un niño de 10 años porque pues, mamá y papá son los que deciden que sí y que no. Pero en este caso, ¿ustedes con qué edades trabajan? Mira, nosotros trabajamos el programa de Mujeres Agentes de Cambio, que es el que te digo que es nuestro programa principal, que dura un año. Nosotros lo trabajamos con mujeres mayores de 18 años. Ok. Con educación media superior concluida, por lo menos, por el tipo de capacitación. Ese es como nuestro programa permanente. En los otros programas y capacitaciones pueden participar mujeres mayores de 16 años. Y sacamos programas especiales y como muy temporales. Por ejemplo, hemos tenido, talleres de empoderamiento para niñas. Y sí, son a partir de los 8 o 9 años. Hemos tenido como de los 8 a los 15 años hemos tenido estos talleres. Y sí, o sea, totalmente la diferencia es así abismal. Claro. Porque además una niña pues está súper, o sea, todavía está como muy moldeable en el sentido, todavía puede como percibir otras cosas y a lo mejor no está tan lastimada por la sociedad. O sea, Claro. ya cuando trabajas con una mujer adulta, pues ya trae una historia, una historia de me pasó esto, esto y esto y esto. Y entonces yo les decía, o sea, por ejemplo, en Tlanemani Mac, de adultas, nos tardamos, no sé, a lo mejor 10, 15 sesiones y en las niñas el mismo resultado lo vemos en 2, 3 sesiones. Wow. O sea, es impresionante. Entonces, de verdad, vale mucho la pena trabajar con las niñas porque entonces les vas dando como un caminito. Y que realmente hoy en día es maravilloso el ver a niñas de 10 años, de 12 años, utilizando también esa frase, ¿eh? Me siento empoderada, estoy empoderada. Y espérate, o Wow. sea, yo me quedo impresionada, por ejemplo, también participo en Quibernos, que es una asociación civil también, y dimos unos talleres en comunidades, y fuimos a una comunidad, la verdad ni siquiera me acuerdo cómo se llama la comunidad, porque estaba así como lejitos. Una niña de 12 años, no, bueno, me dio un discurso feminista que yo dije, wow, o sea, de verdad ves cómo las niñas están diciendo, oye, es que no está normal que nos hagan esto, que nos hagan esto, que no nos dejen ir a estudiar, o sea, porque para nosotros parecía algo como súper lejano, pero todavía aquí en Rincón hay casos donde a las niñas no las dejan estudiar, ¿no? O sea, a las adolescentes. Entonces, cuando ves niñas así que dices, oye, una niña en una comunidad de 12 años con esta perspectiva de género Qué es padre. súper padre. Y es gracias también al acceso a la información. Sí, y qué padre en ese sentido de que esta pequeña tenga esta conciencia, ¿no? Qué triste que sigamos todavía teniendo casos muy cercanos a capitales y que se siga pensando y actuando de esta forma. ¿Cómo ves el rol hoy en día de los padres? Porque anteriormente, tal vez en nuestra época, cuando éramos niños, pues crecimos en un ambiente de familia, ¿no? Padres que estaban casados. Hoy en día cada vez es más normal el tema de que los padres estén divorciados o de múltiples familias. Papá ya se volvió a casar, mamá ya se volvió a casar, entonces son los míos, los tuyos, los nuestros, ¿no? Y hoy, ¿cómo ves este rol de los padres? ¿Realmente nos estamos adentrando a esta paternidad activa o nos estamos desvinculando más y eso genera una brecha también importante? Yo creo que no hay una paternidad responsable. Yo creo que la mayoría de las veces no hay, la mayoría de las veces, porque también claro que por supuesto que hay buenos padres, pero y que participan y que no es necesario que estén juntos, ¿no? Que yo creo que de ahí, esa es una opinión muy personal y es como mi percepción de la vida.
es como decir, a ver, nosotros tenemos como muy, 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 muy casado como el hecho del matrimonio para toda la vida, las relaciones para toda la vida, el amor para toda la vida. Ah, pero entonces si ya no fue para toda la vida, entonces ya todo al carajo. Y no es así, pues. O sea, y no se trata de que la relación no hubiera funcionado, o sea, se trata más bien de que nuestra percepción histórica, social, cultural, es que tiene que ser para toda la vida, y si no fue para toda la vida, entonces fue un fracaso, no sirvió, fue falso, y no. O sea, creo que tenemos que trabajar como desde el cambio de la percepción, de decir, o sea, las relaciones son finitas, y si duró 3 años, 5 años, 7, 2 meses, lo que haya durado, pues valió la pena, tuvo su objetivo, cumplió su objetivo. Y si de esto se desencadena el hecho de que tengas un hijo, entonces decir, a ver, vamos construyendo juntos. Oye, o sea, y que en vamos ese tema de construyendo. pareja sí se les olvidó poner ahí las letritas chiquitas y o que nosotros las leyéramos. La realidad es que el tema de una relación, pues estas letritas pequeñas que anteriormente... Cuando dices nosotros, ¿a quiénes te refieres? Nosotros, las personas que estamos, que nos hemos casado, que hemos tenido la oportunidad... Pensé que estaba segmentando. No empieces. El tema de cuando uno se casa y que sí, hasta que la muerte nos separe, dices, ah, caray, hasta que la muerte nos separe. No es hasta que la violencia nos separe, ¿no? No es hasta que el maltrato nos separe, no, hasta que la muerte nos separe. Entonces, si me maltratas, me quedo, porque pues, es hasta que la muerte nos separe. Si me siento mal, si me siento agredido o agredida, si no soy feliz, si estoy triste, si no hay paz en mi pareja, en mi relación, entonces me quedo porque es hasta que la muerte nos separe. Así nos criaron, ¿no? Así vivieron nuestros abuelos, así vivieron muchos de nuestros padres, y conforme ha pasado el tiempo, la realidad es que nos hemos dado la oportunidad de decir, oye, espérame, no es hasta que la muerte nos separe, es hasta que yo ya no me sienta cómodo. ¿Qué crees? Ya no somos compatibles, con permiso, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de malo. Y creo que es bien importante quitarle ese término de malo o bueno a las cosas. Es, ¿qué es bueno para ti? ¿Qué te es funcional? ¿Te quita la paz? Ni siquiera te deja dormir en las noches porque dices, no quiero que me toque mi marido o no quiero tocar a mi mujer y ya quiero despertar e irme a trabajar. Entonces, pues ya no es lindo, porque una relación se trata pues, de que sea armoniosa, de que sea amigable, de que puedas encontrar un cómplice o una cómplice en la relación, y de que no significa que vas a vivir en esta relación color de rosa, ¿no? Ajá, Toda la claro vida. que- Va a haber diferencias, pero hay que solucionarlas. Pero el tema es ese, que tiene que haber siempre más de lo bueno, de lo lindo, que de lo negativo, Y de lo que ¿no? construye, pues. Y de lo que deseas. Y que fíjate que a veces no necesariamente tiene que ser como de hay violencia y esto, o sea, simplemente como hay momentos en la vida. Yo creo mucho que las relaciones son de crecimiento, ¿no? Claro. Entonces tú coincides con una persona en la vida y entonces vas creciendo y te vas desarrollando, y hay momentos en donde uno crece para acá y otro para allá, y entonces sus puntos de convergencia Claro. ya no están ahí, o sea, ya no van para donde mismo, y no es malo. Sin embargo, siguen teniendo, a lo mejor, por ejemplo, regresando al tema, pues siguen teniendo un hijo o una hija, y entonces yo creo que cambiar este chip de, bueno, entonces nos separamos y ya somos enemigos. No, o sea, si alguna vez te unió el amor y alguna vez quisiste construir juntos, ¿por qué no cambiar y modificar esto? Es un tema cultural, ¿no? Claro. O sea, relaciones sanas y de cómo vamos a generar un plan para este hijo. Ujú. Y sobre todo también yo creo que mucho afecta hasta las nuevas parejas, ¿no? O sea, que entonces, lejos de buscar que se acerquen a los hijos y que estén, que finalmente es una responsabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, bien lo dices, ¿no? Puede entonces empezarse a separar y dices, ya no somos pareja, pero entonces, ¿qué pasa con los hijos? Si el papá o la mamá ya no tiene un crecimiento, obviamente la mujer es la que normalmente se queda con los hijos, ¿no? Entonces, si ya no hay un crecimiento... Porque entonces, pobre de ella que lo deje con el papá, que a veces hay extraordinarios padres. Claro. Y que entonces luego dicen, es que lo abandonó con el papá. O sea, también es su papá, Claro. y él también tiene derecho a vivir la paternidad. Sí. Y si él está en las condiciones, tanto económicas como Ujú. emocionales, como sociales, para hacerlo, qué bonito. Y que al final también, pues, depende de las edades de los hijos, ¿no? Habrá edades en las cuales el hijo decida, oye, mamá, ya no quiero estar contigo, me voy con mi papá. O al revés, papá, ya no quiero estar contigo, me voy con mi mamá. O, con permiso, con ninguno de los dos, ¿no? Pero bueno, el tema de la paternidad y de la maternidad, que obviamente es la base de una sociedad, lo que uno mama en el día a día, ¿no? Lo que uno aprende de mamá y de papá es lo que realmente va marcando pues la tendencia en la sociedad, porque esos pequeños lo que ven en casa salen y lo replican. Lo replican en el salón de clases, lo replican en el aula, lo replican en el trabajo, en la sociedad. Entonces es bien importante esta parte medular, ¿no? de la familia.
Y sabes que yo creo que hasta mucho tiene que ver con el tema de la formación de la autoestima, ¿no? O sea, también estos Volvemos niños ahí, ¿no? A la autoestima. cómo se forma, ¿no? Porque entonces yo creo que a veces los padres de familia no se dan cuenta de la importancia. O sea, si bien es cierto, pues una mujer puede salir adelante con sus hijos y desarrollarlos de una manera plena, pero también cuando existe esta presencia intermitente de los padres, lo único que generan es inestabilidad en los hijos, ¿no? Y entonces esta sensación también como de, oye, tengo que estarte exigiendo, o mi mamá te tiene que estar exigiendo que me des una pensión alimenticia, te tiene que estar pidiendo que me veas. También, ¿qué le estamos enseñando, no? O sea, también yo creo que los padres de familia se deben dar cuenta de que su función es muy importante, ¿no? Ujú. O sea, que de verdad, yo creo que un padre de familia no es reemplazable, ¿no? O Totalmente. sea, yo creo que, o sea, yo, por ejemplo, yo crecí con mi papá y entonces yo les digo, para mí me parece súper importante, o sea, crecí con mis papás, pues con ambos, pero me refiero a que estaba mi papá presente. Yo, o sea, yo digo, bueno, y es que de verdad los padres de familia deberán darse cuenta de la importancia que tienen en la Claro. vida de nosotros, porque entonces yo le digo, o sea, cuando estás en la adolescencia, ¿no? Que sientes que todo el mundo te odia y que entonces todo está mal. Digo, o sea, te enojas con tu mamá y pues vas con tu papá, ¿no? Claro. Y es el que te consuela y el que te dice, no le hagas caso, y cosas así, ¿no? O desde Y que que bueno, estás ahí también chiquito. influye mucho el género. Tú como mujer, obviamente buscas esta contraparte de papá, ¿no? Lo masculino. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época pues, iba con mi mamá. Era ahí acercarme con mi mamá y contarle las cosas que me estaban pasando. Sí influye mucho, ¿no? Este cruce de géneros a esas edades. Que pudiera ser, ¿no? O sea, yo creo que también es una cuestión como que finalmente nosotros somos el resultado de lo que hemos vivido, ¿no? Claro. Y entonces obviamente pues hay todavía roles que a nosotros nos marcan, ¿no? Ujú. Yo creo que cada día es yo creo que es como por tema de afinidad, ¿no? O sea, porque por ejemplo yo veo a Claro. mi hermana era también muy afina, en la adolescencia era súper afín a mi mamá y ahora que es adulta está súper afín a mi papá, ¿no? Entonces, Ok. yo creo que es un tema Depende de más las como de etapas. afinidades y yo creo que eso deberíamos de apostarle, ¿no? Al que cada uno podamos ser nosotros, respetando el derecho del otro Ujú. y entonces con base a las necesidades de cada uno podamos construir y entonces yo creo que esa es la meta, ¿no? Que se diluyan como todo este tipo de roles de género y patrones y que finalmente nos vamos como ahí como afianzando un poquito, ¿no? Siempre existen personas como tú que están buscando ayudar a la sociedad, brindarse. Y cuando están en una perspectiva en la cual pues puedes ver el panorama desde una óptica distinta, y me refiero justo a Tlanemani, cuando estás ahí tienes la oportunidad de ver cuáles son las carencias, cuáles son las necesidades que están, qué requieren los niños, qué requieren los adolescentes, qué requieren los adultos, los jóvenes. Es más fácil ir detectando. Hoy en día, en el 2021, ¿cuál es la mayor carencia que has visto? Mira, yo siempre me gusta decir que no es como que yo me hay que ayudar. Yo creo que es como sumar a la construcción de una mejor sociedad que nos corresponde a todos, claro. y que todos debemos de poner nuestra parte, ¿no? Es como Ujú. decir, bueno, yo aporto desde esta parte porque además a mí me encanta Claro. desde esta parte, que es como, hay mil causas y están todas súper necesarias y súper lindas. Por ejemplo, en mi espacio, en lo que yo me especializo, en lo que yo me dedico, porque obviamente necesidades hay muchísimas, Ujú. por ejemplo, el tema pues, de la capacitación. Yo siempre le apostaría al tema de la educación emocional. Ok. Creo que debemos de trabajar el tema. Obviamente, para poder tener acceso a la educación emocional tienes que cubrir otras cosas como las necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, yo creo que ya trabajar esto ya es un nivel un poco ya más como Avanzado. secundario, pero necesario, porque necesitamos construir sociedades mucho más sanas. Claro. Entonces, o sea, yo lo que te puedo decir es un tema totalmente de autoconfianza. Creo que las personas no creemos en nosotros, no estamos conectados con nosotras mismas, no sabemos, y eso como en la parte personal, en la parte profesional, o sea, no sabemos ni por dónde hacerle. O sea, no, nuestra educación está muy limitada, o sea, de verdad, creo que nos enseñaron, somos personas que nos enseñaron de, mira, del kinder a la primaria a la secundaria, de la Claro. prepa a la universidad. Y La entonces, repetición, cuando la- se te acaba, y entonces te enseñaron a que tus ideas no son importantes y Ujú. que entonces lo que tú piensas no vale la pena y entonces bla, 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 a no confiar en ti. Pero entonces un día te dieron un manual y te dijeron, mira, síguelo por aquí. Claro. Pero el día que, pues el manual se acaba cuando sales de la uni, ¿no? Hay quienes lo extienden y ¿Y dicen, ahora bueno, qué? la maestría y el doctorado, ¿no? Claro. O sea, y lo extienden hasta ahí, pero un día tienes que salir a la vida real, Sí. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando sales a la vida? No tienes las habilidades y competencias
para de verdad enfrentarte a la vida, que eso es mucha parte de las habilidades psicosociales. Entonces, y el hecho de saber hacer proyectos, creo que el tema de la educación financiera a todos nos lo deberían de enseñar, o sea, porque todos manejamos debería ser dinero. Una materia, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que el tema de educación emocional y educación financiera son básicos, porque todos necesitamos dinero para sobrevivir y para vivir y para construir. Entonces, llegas con un emprendedor que a lo mejor es súper bueno técnicamente en su área, pero entonces le dices, es una proyección financiera. No, pues no sé. ¿Qué es eso? O entonces no saben sacar el costo de su producto y entonces resulta que todo el tiempo le han estado perdiendo 3 pesos, ¿no? Claro. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que, o sea, en lo que yo me puedo especializar es como el tema de educación emocional, yo lo veo súper necesario, porque ahí es la base, y el tema de que de verdad tengamos habilidades competitivas, ¿no? O sea, el hecho de saber poder construir objetivos. Además, no estamos acostumbrados a decir, bueno, yo voy a trabajar por un proyecto a 10 años y cada año esta va a ser mi meta y entonces cada 3 meses no sabemos trabajar por metas, no sabemos trabajar por resultados y entonces nos ciclamos, el ciclo, ¿no? Entonces, infinito. En el sector en el que yo me desenvuelvo. Oye, a ver, dejemos el mundo de fuera. Pero hablando de México y específicamente Aguascalientes, ¿cómo ves Aguascalientes en esta competencia a nivel nacional? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué tanto nos hace falta o estamos adelante de muchos otros estados? En competencia a nivel desarrollo humano, desarrollo económico. No, el desarrollo humano. Yo creo que somos una sociedad, somos un estado privilegiado en el sentido de que por nuestra dimensión geográfica tenemos una muy buena cobertura de servicios públicos, de servicios básicos, que es muy importante para el desarrollo humano y para la calidad. Creo que algo que yo puedo valorar muchísimo en Aguascalientes y que creo que es algo que tenemos que valorar y explotar y sobre todo acercar a sectores de la sociedad que no han tenido el acceso a la educación universitaria. Aguascalientes tiene muchísimas universidades. O sea, ahí tiene muchísimas universidades públicas que son supremamente accesibles. O sea, que de muy buen nivel. De muy buena calidad. O sea, de verdad son muy competitivas, son universidades que van enfocadas a un sector en específico. Yo creo que es algo que le tenemos que aplaudir muchísimo. Creo que tenemos ventajas muy competitivas. Primero, la ubicación. La otra es el tamaño que nos permite tener una mayor cobertura. Hay mucho mayor comunicación. Eso hace que no haya tan grandes desigualdades. El tema del acceso a la educación, yo creo que hay muchos jóvenes que dicen, no, es que yo nunca he estudiado, pues porque en mi casa nunca han estudiado, y entonces a lo mejor ahí es un tema de intervención más social, pero ahí están las oportunidades y las opciones para todos. Hay universidades que pagas 1,200 pesos el semestre. Claro, ¿no? O sea, el semestre. Es el semestre. Sí. Obviamente eso implica movilidad y otro tipo de aspectos, pero que se pueden ir como combinando. Yo creo que eso genera las bases de muchas otras cosas, porque entonces eso permite que nuestra calidad de vida sea mucho más elevada, que no haya una pobreza extrema, porque entonces la conectividad cambia muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que podamos estar tan conectados, bueno, en tema de movilidad, creo que eso es bueno. Yo creo que eso va muy asociado. Yo creo que sí somos una sociedad que estamos en otro escaloncito, en el tema de la pirámide de Maslow, porque somos una sociedad, y que esa es mi opinión, obviamente hay muchos otros factores. Por ejemplo, el tema del suicidio, ¿no? Claro. O sea, es un tema donde vemos un Aguascalientes que ya tiene muchos conflictos existenciales. Y entonces eso ya también te habla de que somos una sociedad que de alguna manera hemos avanzado una base para entonces poder llegar a la reflexión, ¿no? Que obviamente se tiene que trabajar sobre eso, pero entonces ya te estás empezando a cuestionar muchas cosas, ¿no? Claro. Y te preguntaba esto justo porque en Aguascalientes y en gran parte de la República Mexicana se van a llevar elecciones, ¿no? Entonces, justo, ¿qué le dirías a aquellos candidatos y candidatas que van para los diferentes puestos? ¿Qué les dirías? ¿Qué les pedirías? Sin decir nombres ni nada. El tema es, ¿qué les pedirías, no? Porque pues, van a ser las personas que nos van a gobernar los próximos 3 años. Yo creo que sería el hecho, a mí, yo soy politóloga de formación, entonces me gusta mucho la política, pues es algo que yo disfruto, pues, y que es algo que me gusta mucho platicar y así. Oye, entonces podemos invitar en futuras ocasiones a los candidatos y a ti también para entrar en debate. Podría ser. Conste. Sí, a mí me gusta mucho, pues, o sea, sí creo que, a mí lo único que yo puedo decir es que necesitamos, y que ellos sepan que necesitamos representantes. O sea, de verdad necesitamos representantes populares, no representantes de partidos políticos. Yo creo que algo que deben de entender las personas que llegan a los puestos de poder es que ellos llegan
por vía de un partido político, obviamente, pero llegan a la representación popular. Claro. ¿No? O sea, luego es muy triste y lamentable que entonces legislen según sus creencias y sus bases, y entonces yo creo y a mí me inculcaron, está bien, hermano, pero pues eso es en tu casa. O sea, tú tienes que legislar para el pueblo, pues, o sea, tienes que legislar para el bien común, tienes que legislar para atender necesidades y problemáticas sociales. Yo creo que ellos sean muy conscientes de esto, de que necesitamos representantes populares, que necesitamos que de verdad vean la necesidad social y legislen y gobiernen con base en eso, ¿no? O sea, yo creo que eso es prioritario. Y yo creo que finalmente yo en estatutos, yo creo que todos los partidos políticos tienen una buena ideología. Yo creo que ahí nos perdemos a la hora de la práctica, ¿no? O sea, y creo que ahora sí que lo que nosotros necesitamos, además, México en general está viviendo una crisis política bien interesante y bien preocupante y bien de todo. Sí necesitamos una conciencia por parte de los gobernantes, sobre todo yo creo que también hay una responsabilidad muy importante para las personas que ganen las diputaciones federales para que se vayan a ir al Congreso de la Unión. Creo que es un tema no de proyecto de partidos políticos, sino un proyecto social, de nación. Claro. O sea, es un proyecto en el que tiene que haber mucha conciencia. Y yo creo que pues finalmente hacer promesas y hacer propuestas, plataformas que sean viables, ¿no? Y también, ¿sabes qué? Ay, que no compren votos, por favor. O sea, eso sí se los pediría porque de verdad es increíble. O sea, hasta el hecho de cómo han aumentado el voto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo recuerdo que hace unos 10 años, no sé, un voto costaba 200 pesos y ahora están en 1,000 pesos. O sea, y estamos en una práctica que dices, o sea, entre ellos mismos pues se van aumentando el costo de sus campañas. Claro. Y que además, o sea, el daño que le están haciendo a la sociedad. O sea, eso es cierto. Sin embargo, también, de verdad es irreal. Sí, sin embargo, también creo que es bien importante que usted que nos ve, usted que nos escucha, que seas activo, que sean activos. Totalmente. De nada sirve estar lamentándonos, quejándonos, señalando que el gobierno, que el municipio, que esto, que el otro, si el 51% de la población no vota. Eso como es bien fue importante. La última elección, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que del 100% que pueden votar, el 51% prefirió no ir a votar? Entonces, desde ahí, yo creo que estamos mal, porque nosotros que somos los actores, los principales actores políticos, no son los políticos, no son nuestros representantes, no son los candidatos, somos nosotros los que tenemos este poder para elegir. Entonces, yo siempre les digo, a ver, si no te gusta alguien, y piensas que no vas a salir a votar, sal, vota y pon ahí, no voto por nadie, me abstengo, cosas por el estilo. Entonces, es bien importante el no hacerse de la vista gorda y dejarlo a ver qué pasa, ¿no? Que eso es mucho de ciudadanía. Que entonces ya entramos como a otro tema bien interesante de por qué en México no tenemos ciudadanía. Porque entonces tenemos que trabajar en una construcción de ciudadanía. Porque entonces las personas no participamos. O sea, ya entraríamos como a otro tema súper profundo. Rama, claro. Pero sí es importante también valorar que yo promuevo la participación política así al 100. O sea, yo participo mucho con el INE. Nuestro curso de liderazgo está vinculado con el INE. Porque evidentemente yo creo que la única forma de cambiar México, de construir el México que queremos es participando. Totalmente. Sin embargo, las personas no sabemos que también es nuestro derecho y también nuestra obligación el participar. Claro. Yo coincido totalmente en el hecho de decir, o sea, tú no te puedes quejar de México si tú no participas en las decisiones públicas. Tenemos que hacer que la ciudadanía participe en las decisiones públicas y que se sienten el derecho de decirle, a ver, gobernador, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Porque entonces tenemos el derecho de hacerlo. Sin embargo, pues no lo hacemos, ¿no? A ver, presidente. Porque ni sabemos. Ajá. Claro. O sea, porque no sabemos cómo exigir. Ni siquiera sabemos que podemos hacerlo, ¿no? Exacto. Y entonces hay mucha gente que dice, ay, ¿sabes qué? Mira, a mí la política ni me importa, que hagan lo que quieran, de todas maneras todos roban, todos lo mismo, pero no, o sea, si nosotros no empezamos a cambiar las cosas, no van a cambiar, y la única forma de cambiar es participando, es diciendo, a ver, ¿cómo se ejercieron los recursos? Se ejercieron de esta manera, ¿sabes qué? A nosotros no nos interesa que pongas este tipo de luminarias, queremos este tipo de cosas. Y que existe una ley de transparencia para acceder a todo ello. Existe, pero bueno, es súper burocrática, pero si tú no tienes ciudadanía, o sea, si no tienes personas que se reconocen como ciudadanos, que conocen sus derechos, sus obligaciones, pues no, ¿de qué sirve que puedas tener 23,000 leyes, que las tenemos, pues para todo, ¿no? Y entonces si surge un problema,
ahorita hacemos una ley. O sea, ¿de qué te sirve? Pues, o sea, si lo que necesitamos es el empoderamiento del ciudadano, necesitamos que el ciudadano participe y que se haga corresponsable, porque tampoco es como que no tenemos responsabilidad. Claro. Si nosotros no fuéramos corruptos y no participáramos en muchas cosas, pues las cosas no serían iguales, ¿no? Entonces, hay que trabajar muchísimo en esa parte y pues también reconocer, o sea, yo también reconozco mucho el trabajo de los políticos, porque tampoco es cierto, dije, ay, son una bola de flojos y no, o sea, también hay muchos que trabajan mucho y que lo hacen muy bien, y que la diferencia entre ellos y muchas de las personas que no participamos es que por lo menos tienen el interés de hacerlo. Totalmente. Yo le digo, yo creo que o sea, las grandes personas que han hecho como cosas muy, o sea, obviamente hay quien lo ha hecho con dolo, sin embargo hay muchos actores políticos que han hecho cada cosa y cada barbaridad, no por mala voluntad, sino por incompetencia, ¿no? O sea, claro. Y que tú dices, bueno, yo no creo que él hubiera querido hacerlo, claro. ¿No? O sea, no quisiera decir nombres, pero por ejemplo, hay quien ha hecho políticas públicas claro. que han parecido asesinatos masivos, sin embargo, yo creo que desde su percepción no pensaba en eso, ¿no? O sea, y la diferencia entre ellos y nosotros, o los que no participan, pues es que por lo menos se quieren involucrar, por lo menos quieren construir el México que ellos creen que es mejor, ¿no? Karina Barba, qué maravilla tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos lo que es Tlanemani. Gracias por ser como eres, porque al final me encanta el ir conociendo e invitar a personas como tú que son activos, que generan, que se brindan por la sociedad y que lo dijiste hace rato, ¿no? Yo nada más hago mi chamba desde mi trinchera. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros como sociedad vayamos poniendo nuestro granito de arena, porque entre todos vamos formando una gran sociedad, una sociedad local, si lo quieres ver de esa forma, desde nuestra colonia, desde nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación, nuestro continente, nuestro universo, ¿no? O sea, vamos desde uno. Es que va generándose todo este cambio, todo este crecimiento. Muchas gracias por estar con nosotros y a seguirle por ese mismo rumbo, a seguir contagiando, a seguir ayudando a las mujeres, a los hombres, a que se sigan empoderando, a que sigamos generando este crecimiento personal, individual, social, colectivo y que el día de mañana, que ya no nos toque estar en este mundo, pues que la gente continúe todavía con ese trabajo que, pues sí, nos falta todavía mucho por delante. Así es. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Oye, antes de despedirnos, ¿cómo pueden encontrar a Tlanemani en redes sociales? Bueno, Tlanemani está en Facebook como Tlanemani-Mujeres con Liderazgo y en Instagram como tlanemani.ac y a mí me pueden encontrar igual en Facebook y en Instagram como Karina Barba. Ok, Tlanemani _medio Mujeres con Liderazgo en Facebook. Así es. Para que lo busquen, para que lo sigan y por supuesto, pues cualquier duda que tengan por ahí, que tengan, que quieran integrarse a alguna empresa o demás, que te contacten. Sí, ¿no? Tenemos muchísimos proyectos, hacemos vinculación, incubación de proyectos productivos y sobre todo capacitación en liderazgo, emprendimiento y desarrollo de habilidades psicosociales. Buenísimo. Oye, y antes de despedirnos, vamos a arrancar contigo nuestro playlist del mes de abril. El mes de marzo hicimos nuestro playlist. Cada uno de nuestros invitados nos dejaba una canción. Qué difícil. Bueno, si tienes más de una, venga. Pero estamos armando nuestro playlist en Spotify. Entonces, una canción, la que traigas de moda, la que traigas en la mente, la que te dedicaron, la que quieras dedicar, la que sea. ¿Cuál? ¿Con cuál arrancamos? A ver. Qué difícil, la verdad es que ya lo pensé porque en realidad no tengo una canción. Si es de reggaetón, si quieres, ¿no? No, no es reggaetón. Ay, pero qué bueno. No es que sabes que no traigo como ninguna de moda ahorita. ¿No? No. Piénsalo. Yo quiero arrancar con, ayer justo estaba escuchando, así lo pueden encontrar como Popurrí Bravío de Alejandro Fernández. Con eso de que no vamos a tener feria otra vez, y ahí viene justo el fragmento de Pelea de Gallos, así que yo la voy a meter esta canción en nuestro playlist del mes de abril. Popurrí Bravío. ¿Tú? Ay, no sé, es que de verdad no tengo como... Es que sabes que yo escucho como música muy... ¿Qué? De hecho, escucho mucho... ¿105? Sí, escucho mucho 105 y es como que pues las canciones que van 105 es una estación de radio en Aguascalientes, Ajá. 105 digital. Y es como que lo único que escucho, de hecho, lit. A ver, ¿cuál? O sea, pero ahorita no tengo... A ver, dime cuáles están Franco ahorita. de Vita, Luis Miguel, Emanuel, No, Mijares. pero canciones ahorita que estén como... No sé. No. Bueno, te lo dejamos de tarea. Sí, te lo dejamos de tarea. Tengo como hits. Bueno, Karina Barba, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Los invitamos a que reproduzcan este contenido, a que lo compartan. Recuerden que nos pueden escuchar como podcast en Spotify, sentidocomún.life,
Life, L-I-F-E, Life. Y también nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas las plataformas. Muchas gracias. En producción estuvo Reina Galván, también toda la gente por acá de la Universidad Cuauhtémoc, muchas gracias. Rodrigo, estuvo por acá también Aida, Mario ayudándonos, muchas gracias. Mañana nos vemos en una emisión más de Sentidocomún.live. Yo soy Erickson Espitia, hasta la próxima. Empoderada y feliz. Descubre todo lo que nos contó Patti Cantú. 180 años de historia no se olvidan. Por eso recordamos a la reina de las ferias. ¿Eres mamá? Conviértete en una gran coach de tus hijos y guíalos al éxito. Nosotros te decimos cómo. Descubre los beneficios del Botox, el elixir de la eterna juventud. Además, este 19 de abril tenemos un doble festejo. La familia amarilla. Los Simpson cumplen 32 años en la pantalla chica. Y el galán de galanes, Luis Miguel, celebra un año más de vida. ¿Sabes qué lugares debes conocer en Valle de Bravo? Te damos los tips en nuestra sección en inglés para que te escapes un fin de semana. Y Erickson Espitia sigue con mucho sentido común. No te lo pierdas. Todo esto y más en nuestra edición de abril. Búscanos en redes. Sentidocomún.live, una revista gratuita.